Bienvenidos al programa en vivo de Incluyendo TV. Mi nombre es Ulises Milani y estamos nuevamente acompañados hoy por Ezequiel Pulgar y María Tinibelli. ¿Cómo están, chicos? ¿Están por ahí? Mari. Y ya voy presentando también mientras los esperamos a ellos, los presento. Está Flor Braga también por parte de Alapa. Y está Pedro Ábalos también, que hoy nos va a estar acompañando. Vamos a estar hablando un poco con ellos. Pero bueno, mientras esperamos a Ezequiel y a María, que no sé si están con algún tema de audio, les comentamos que este programa está siendo transmitido por Metanoia Radio TV, bajo la producción de Raúl Hernández y la dirección de Juan Carlos Flores, que hoy no pudo acompañarnos. Y aclaro también que hay algunos programas que ya se van a estar subiendo, que por temas técnicos no se han podido subir. Ahí lo estamos escuchando, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Uli? ¿Me escuchas bien ahora? Sí, te escucho entrecortado un poco, pero te escucho bien. Decía que hay programas que ya se van a estar subiendo en estos próximos días. Les contamos también que nuestra compañera Karina Vázquez, por temas de estudio, no puede estar más en el programa. Nuestra compañera Josefina también por hoy no pudo estar. Así que solamente vamos a estar Josefina, María, Ezequiel y yo. Y bueno, hoy nos acompañan, como decía, Flor Braga por parte de Alapa, que estuvo también en el primer programa. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Uli, hola no sé si nos estás escuchando. Hola María. Yo los estoy escuchando, ¿ustedes me escuchan? Perfecto. Les quiero decir que me parece lindísima la presentación con las caras de ustedes. Esa presentación no la había visto, hace mucho que no veo el programa, por lo que me doy cuenta. Preciosa la presentación. Están todos muy chulos. Es una presentación relativamente nueva igual, así que fuimos ahí cambiando. Me olvidé, tampoco puede estar Leo hoy con nosotros. Y está también el doctor Pedro Ábalos, lo decía recién, hoy va a estar acompañándonos, vamos a hablar un ratito con él. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Buenas tardes, por lo menos para la Argentina, buenas tardes. Y gracias a ustedes por permitirme participar en este programa. Gracias a que siempre han expresado tanto cariño. Gracias. Para nosotros es un placer tenerlo, doctor. Vamos a abordar varias cuestiones. Agradecemos a Flor nuevamente por estar con nosotros como referente de Alapa, que también acompaña este proyecto. Agradecemos a la producción también desde Metanoia poniéndonos en el aire. Agradecemos también a las radios que nos retransmiten 98.1 FM del bar del sonido de los kilómetros acá en Bariloche. Agradecemos a Radio Activa Neuquén 91.1 en Neuquén. Así es. Recordamos las redes sociales de Metanoia Radio TV, el Facebook y YouTube, así los pueden encontrar. Metanoia Radio TV, y las redes del programa, Incluyendo TV Mejor, en Facebook y YouTube también. Quiero simplemente aprovechar estos minutitos y invitar sobre todo a la gente de Bariloche, para la gente de Bariloche en particular. Se está haciendo un pedido, más que nada, ¿vieron los tubitos de papel higiénico? O los de los rollos de cocina. Se están necesitando para la institución Crearte, acá en San Carlos de Bariloche, un centro cultural para personas con discapacidad. Esto para poder sobrellevar actividades recreativas junto a la Universidad del Comahue. Para consultas lo hacen conmigo mediante al teléfono 2944 65 5700. Esto para poder llevar, como dije recién, actividades recreativas, poder desarrollar algunos juegos con material reciclado, ¿no? Para poder trabajar más que nada cuestiones
importantes en cuanto a las personas con alguna movilidad reducida, desarrollar juegos acordes para ellos, para la institución y también para la gente de la universidad en sí, desarrollando juegos para estas personas en particular. Se está trabajando también con otro tipo de juegos con material reciclado para otro tipo de patologías. Se pueden colaborar, les agradecemos mucho. Reitero, con nosotros se pueden comunicar a mi teléfono personal 2944-655700 o se acercan a la institución que está ubicada en Cualquier 540 aquí en San Carlos de Bariloche. Chicos, yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que hoy algo muy raro está pasando con la conexión, porque en las otras veces que participé del programa se escuchaba bomba y hoy se ve mucha dificultad. Evidentemente algo puede estar pasando con internet o algo así. Sí, con la conexión de Ezequiel. Pasa. Lo estoy escuchando raro yo también, pero bueno, ya volvemos al vivo después de mucho tiempo y estas cosas pueden suceder. Ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Bueno. Ahí yo justo estaba viendo antes de entrar con Ezequiel a ver qué pasaba, pero bueno. No, vamos a comenzar. Sí, es una cuestión me parece, de conexión, pero bueno, ya se va a ir solucionando con el tiempo. Flor, mientras tanto, ¿nos querés contar que hoy es el día de los pacientes sin diagnóstico y ya vamos a hablar también con el doctor? Bueno, esto es muy importante, chicos. Ustedes saben que nosotros trabajamos con enfermedades poco frecuentes y con enfermedades crónicas complejas. Estas enfermedades las tiene muy poquita gente y que las tenga muy poquita gente no quiere decir que sean pocas personas en el mundo, porque cada una de esas enfermedades la tiene poquita gente. Pero como hay más de 7.000 de estas enfermedades raras, poco frecuentes, de difícil diagnóstico, somos un montonazo, somos casi el 10% de la población mundial. Es decir, que en la Argentina, que es el país donde yo estoy, hay alrededor de 4 millones de personas que tienen una enfermedad poco frecuente. Sin diagnóstico. No, por supuesto, pero para acá viene la historia. De las enfermedades estas, como son poco conocidas y son muy difíciles de diagnosticar clínicamente porque hacen falta estudios genéticos, estudios de medicina de precisión, estudios moleculares para diagnosticarlas, se supone que un 80%, o sea, casi la totalidad, no está diagnosticada. Es decir, que la mayor parte de la gente que nosotros hablamos del mundo, de las enfermedades poco frecuentes, de las enfermedades de difícil diagnóstico, y parece que todos los que somos, los que hablamos, somos los que realmente somos. Y no, nosotros somos nada más que la puntita del iceberg. O sea, los grupos de enfermedades poco frecuentes son nada más que el 20% de los pacientes, porque hay una inmensa cantidad de gente que no tiene diagnóstico. ¿Y eso qué significa? Ningún diagnóstico. Significa que por ahí el paciente, cuando va al médico, el tipo le dice, mira, no, acá no tenés nada, esto no, yo no lo conozco, yo no veo nada. Se termina por asumir que esa persona está sana, que está bien, y no es real. Lo que pasa en realidad es que el médico no supo qué era lo que tenía esa persona, pero no quiere decir que no tenga patología, sigue siendo un paciente. Y el problema es que nadie lo reconoce como tal. Claro, eso te iba a preguntar, Flor, yo, justamente esto de por qué crees que puede estar pasando esto de que haya tanta gente sin diagnóstico. ¿Vos crees que es por desconocimiento de los médicos? Es desconocimiento de los médicos y es no tener acceso a las herramientas, porque son instrumentos caros. Y desde que empezó la medicina de precisión, que esto empezó con el proyecto Genoma Humano a principios del siglo nuestro, del siglo XXI, lo grave que nos está pasando es que todos los avances que había en relación a equidad de acceso a la salud, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1945, empieza toda la eclosión de convenciones de derechos humanos, de las que nos hemos nutrido y beneficiado todas las personas, buscando equidad de acceso a derechos. Pero todas esas maravillas que se conquistaron para la humanidad, desde que la medicina de precisión aparece, empiezan a divorciarse los caminos. La ciencia está haciendo que haya posibilidades terapéuticas muy caras, y eso no es bueno. ¿Necesitamos esos avances científicos? Sí, por supuesto que sí, ¿cómo no los vamos a necesitar? Pero no tienen por qué necesariamente ser tan excluyentes. Tan caras. Tan caras. Es un delirio el negocio que significan hoy para las farmacias. El problema es que si no lo desarrollan, ellos no lo desarrolla nadie, porque los gobiernos no tienen políticas de desarrollo de fármacos, de desarrollo de investigación aplicada. Entonces estamos ahí, los pacientes como rehenes, entre un mundo
que es muy caro Claro. de la medicina de calidad y de precisión, y gobiernos que tampoco hacen ningún esfuerzo en relación a darnos respuesta. Por lo tanto, lo que está pasando es que la medicina de precisión es carísima y excluye a las grandes mayorías del mundo. Hoy, la gente, si todo el mundo, si cada persona que va al médico y si me duele acá, qué sé yo, se pudiera hacer un exoma genético, podríamos saber en 2 patadas qué es lo que tiene y se terminaría con esta terrible situación de que las odiseas diagnósticas sean a veces de 7 años de promedio. 7 años es el promedio que tiene una persona en llegar a un diagnóstico con una enfermedad de estas. Imagínense que siempre llega tarde al diagnóstico, cuando ya está muy deteriorado, cuando por ahí las secuelas son muy complicadas y la discapacidad avanzó mucho. Entonces, lo que tenemos que lograr es que la medicina de precisión y los diagnósticos moleculares sean accesibles para todos, ricos y pobres, para todos, equidad absoluta. Y en ese sentido hay que pelear para que bajen los costos y que crezca la tecnología y la ciencia aplicada en los países no desarrollados. Y acá, Flor, yo te pregunto, ¿cómo acompañan desde este lado a la APA en sí? Bueno, a las personas que requieren desde cualquier tipo de tratamiento según la patología. Nosotros hacemos política las 24 horas del día a favor de la medicina de precisión. Estamos permanentemente intentando que los ministerios escuchen, que den bolilla y que se den cuenta de que tienen que trabajar en cooperación, Ministerio de Salud y Ministerio de Ciencia. Eso es una cosa fundamental. Hoy no trabajan tan cerca como deberían. La medicina cambió, no es más la medicina del siglo XX, que eran los médicos por un lado, los científicos por el otro. Hoy realmente los científicos necesitan que los médicos les hagan preguntas, que digan, che, ¿cómo hacemos para solucionar este problema con esta proteína? Si ese diálogo no se da, estamos fritos. Por otro lado, otra cosa que nosotros buscamos es que cambien las currículas universitarias de las carreras médicas. Vale decir, que los médicos dejen de estudiar, como en el siglo pasado, medicina y que estudien mucha más genética humana, que estudien más medicina regenerativa. Cada vez vemos más cómo lesiones medulares se están corrigiendo y esas cuestiones que uno ve en el campo de los ensayos clínicos, queremos que lleguen lo más pronto posible a la población en general. ALAPA trabaja muchísimo desarrollando la ciencia. Por ejemplo, ayer tuvimos unas jornadas de enfermedades autoinmunes en la infancia y la adolescencia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Unas jornadas fantásticas con investigadores y médicos. Bueno, fíjense, las jornadas eran un lujo, pero no había alumnos. Eso es increíble. Había gente, estaba el decano, había investigadores. Los alumnos, cuando la jornada era abierta y para ellos, no venían. En un momento dado yo salí al pasillo a llamarlos, a decir, chicos, se están perdiendo una clase magistral que les puede cambiar la vida. Ustedes van a ser farmacéuticos y bioquímicos y tenemos que tener gente comprometida con el conocimiento en serio. Y uno piensa, y no es casual, o sea, la sociedad entera está envilecida, vulgarizada, los medios de comunicación son una porquería, porque no es que hay programas con la buena voluntad de este programa que hace Metanoia, que busca que ustedes se formen como periodistas, que vayan al hueso en materia de derechos. No, los medios hacen porquerías dirigidas a que la gente esté cada vez más estúpida y más obediente. No tenemos ley de medios en la Argentina, así que cualquiera hace lo que quiere con los medios de comunicación. Y la gente está realmente no hay ley de medios. No hay más de ley de medios. Hubo ley de medios, pero Macri la bajó de un ondazo. Claro. Y lamentablemente el gobierno actual no hizo nada para reparar esa situación. Entonces vemos que hay un empobrecimiento absoluto de la clase media y de la gente en general en relación a sus potencialidades intelectuales, que hace que finalmente uno vea que en una universidad se da una clase magistral espectacular, una jornada que es un lujo, y ni un alumno entre cuando se lo llama y dice, mira, esto es maravilloso y es gratuito. No valoramos lo que tenemos. No hay un sentido responsable del deber hacia la patria, hacia los demás, de formarse, de ser cada vez más ricos, más inteligentes, más nutridos, más cultos. Realmente es muy complicada la situación. Nosotros queremos que la ciencia crezca, que los médicos crezcan y que la gente se empodere en general reclamando su derecho. Claro. O sea, y en este tipo de cuestiones, sí, y en este tipo de cuestiones que vos estás mencionando, ¿ustedes cómo están acompañando todo esto? Bueno, como te digo, hacemos las jornadas en las universidades, vamos a los pueblos, vamos a las provincias, charlamos con enfermeros, con médicos, con docentes, con terapistas ocupacionales,
con acompañantes terapéuticos, con trabajadores sociales y sobre todo con la gente, con personas con discapacidad y también con pacientes, todo el tiempo llevando la ley a la mano, hacete cargo de defender la ley, reclamá por esto como corresponde, no tengas miedo, reclamá. Vamos a diputados a hablar con la gente de la Comisión de Salud, pidiéndoles que por favor las cosas cambien o las cosas buenas que existen ya en la ley se cumplan, pero a veces estamos un poco solos, porque sinceramente la sensación, a mí me pasaba ayer esto en la universidad, si no va a haber un consenso amplio respecto de la importancia profunda de militar la salud, militar los derechos y tener una sociedad más sana, si la gente tiene miedo a lo que significa militar en el sentido de poner en el cuerpo una lucha y llevarla adelante y decir la verdad de lo que se piensa en todas partes, eso es militar. Es ir a todos lados con una camiseta. Mientras haya miedo a eso, y ese miedo quedó desde la época de la dictadura, no cabe la menor duda, estamos fritos. Sí. Necesitamos generaciones. Estamos complicados. Sí, valiente y con ganas de cultivarse y de pensar bien. Claro. Vos fíjate que yo decía... Sí. Vos fíjate que yo decía... yo decía la otra vez, Flor, en uno de los programas anteriores, que bueno, como dije, todavía no se han subido a Metanoia, ya se van a estar subiendo. Decía esto, que muchas de las cosas que pasan es porque tampoco la persona con discapacidad no lo hace o no lo difunde o no, lo que sea, ¿no? La otra vez estábamos hablando en el último programa, de hecho, que hicimos, esto de el tema de la accesibilidad en la calle, por ejemplo, que es algo que yo quiero empezar a hacer acá. De hecho lo conté en el programa, que cuando se suba lo van a ver. En el anterior. En el anterior, claro, que cuando se suba lo van a ver, que yo contaba el proyecto que yo quería hacer acá en Zárate para ver si había algún cambio en esto de la accesibilidad a la hora de transitar en la calle, ¿no? Pero estas cosas siguen así como están, porque tampoco, como vos decís, seguramente por miedo o porque por ahí no saben cómo, porque yo durante mucho tiempo me quejé, y vos lo sabés porque ya lo hemos hablado muchas veces, me he quejado mucho siempre del estado de las veredas y de las calles y todo esto. Yo el año pasado ya le había dicho a mi familia, si yo no hago nada, esto no cambia más y es real. Entonces, la única forma de que empiecen a cambiar este tipo de cosas es actuar. Y en relación a lo que vos decías antes, esto de que te lo pregunto ahora unido con esto, que no tiene mucho que ver igual, pero de lo que vos decías, esto de que la ciencia se tiene que unir un poco con la medicina, esto es algo que vos, y de paso también si lo querés comentar, vos habías comentado esto en un programa que vos estás haciendo con Alapa también, ¿no? Un programa radial. Sí, definitivamente. Tenemos que tenerle menos miedo a hablar de ciencia y hablar sensatamente y profundamente y de manera científica de todas las cosas, ¿no? También hablar de ciencias sociales. Sí, hay que perderle el miedo. Vos sabés que yo conocí en Estados Unidos a Judith Heumann, que murió ahora en marzo de 2023 y fue una de las promotoras más importantes de la ley que dio origen a la convención. Judith Heumann lo que hizo fue irse con la silla de ruedas a cerrar la calle sola con un grupo de gente y se trepaban por las escalinatas pidiendo accesibilidad y lo logró. Y a partir de la ley esa, del American Act of Disability, se crea la convención. Y la gran organización que fundó Judith Heumann se llamaba Disabled in Action. Era discapacitados, porque ellos no hablaban de personas con discapacidad, en acción. Y el punto es ese, es actuar, es la acción, darle un lugar de prestigio a la acción. Hay un escritor precioso que se llama Albert Camus, un francés, que decía, entre lo contemplativo y lo intrépido para defender lo bello. ¿Qué quiere decir eso? Entre lo contemplativo, que es estar mirando el mundo, pensando, reflexionando, y lo intrépido, lo que te hace actuar. Para defender lo bello, para defender lo bueno, lo bello. Cuando habla de lo bello se refiere a lo bueno. Esto lo que quiere decir es, está muy lindo pensar, está muy lindo entender, está muy lindo reflexionar, pero no se puede no ser intrépido. O sea, hay que ser reflexivo y contemplativo y hay que ser intrépido. Y la verdad es que la gente en general, o sea, los adultos, nosotros como ejemplo, somos bastante poco intrépidos y bastante poco reflexivos. Es como que el único acto que se nos permite de protesta profunda
fue como reemplazado por el cotilleo, el conventillo, la queja al cohete, el discurso de odio, la gente que grita al divino botón, estamos hartos, estamos cansados, pero en el fondo no propone nada. Entonces lo que hay que hacer es proponer, es actuar, es trabajar con responsabilidad en el cambio social que haga Claro. falta. De esto va a saber mucho más que yo el doctor Ábalos, le va a poder contar un montón. Pero lo que sí quiero decirles es que nosotros queremos plantear en este día tan importante del derecho de los pacientes a tener diagnóstico, porque el Día de los Pacientes sin Diagnósticos habla de un derecho que se reclama, es que tenemos todos que tener derecho cumplido, que tenemos que, no es decir, tengo derecho y no hacer nada, tenemos que ir por ese derecho. El diagnóstico es un derecho identitario, uno tiene derecho a saber qué es lo que pasa consigo, a no estar con esa angustia espantosa de no saber qué corcho tiene su cuerpo. Claro. Totalmente. Con esto que vos comentabas recién de, volvíamos a lo de los pacientes sin diagnósticos y todo esto, yo vi en un canal de YouTube una familia, una pareja que tiene a su hijo con discapacidad, y también ahora están en Estados Unidos, ellos son españoles, seguramente, no sé si de los que nos están viendo los deben conocer, tienen su canal que se llama SN Challenge, y me apareció justo un video de ellos, que nada tiene que ver con su canal principal, que es SN Challenge, tienen su canal secundario también, donde van mostrando un poco lo que les pasa a ellos, y contaban esto, que su hijo no tenía diagnóstico hasta el día de hoy, no tiene diagnóstico, y en los comentarios justamente le decían esto también, de que es importante que exista un diagnóstico para la persona con discapacidad. Y ya que lo mencionaste al doctor Ábalos, también vamos a integrarlo a la conversación para que él también nos cuente y se presente. Sí, Mari. ¿Pueden comentar un poco del programa de radio de Alapa? Eso eso justo le comentaba a Flor recién, pero ahora ya lo comentamos. Que mencionábamos recién el programa radial que ustedes están haciendo, pero si querés ahora en un ratito lo comentamos para que vos también lo puedas difundir, porque ustedes hablan muchísimo de esto que vos estás comentando y me parece importante que llegue también. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la buena onda. Me parece muy importante posicionarnos en la historia de la discapacidad, porque muchas de las dolencias que en su oportunidad eran un misterio para la humanidad, se han ido investigando a partir de necesidades que poco tienen que ver con la rentabilidad. Esto es lo que pasa en general con las enfermedades poco frecuentes y pasa también con una especie de recaída que hay en la poliomielitis, una enfermedad casi extinguida que por un lado tiene todavía algún impacto en las zonas más pobres del mundo, pero además a los que hemos padecido poliomielitis en la década de 1950, estamos viviendo una especie de recaída. Y lo que ocurre... Sí. Usted menciona esta enfermedad poco frecuente, dado mi desconocimiento. ¿Me puede comentar un poquito a ver cuál es la causante de la misma? Se me entrecortó la pregunta. Pero le reitero. ¿Me puede comentar un poquito cuál es la causante de la misma enfermedad que usted mencionó, dado mi desconocimiento? Bueno, por eso, en realidad, tu desconocimiento es sumamente saludable, porque como la cantidad de pacientes de poliomielitis ha disminuido sobremanera a partir de la vacuna, lo que ocurre hoy es que los sobrevivientes de aquella pandemia que asoló al mundo en la década del 50, estamos sufriendo como una recaída, una especie de nuevo ataque del mismo virus que se supone que murió hace años.
Bueno, esto requiere lo que decía Flor, digamos, ¿no? Es decir, una investigación para determinar las causas, el tratamiento, etcétera. Y lo que nos ocurre a los sobrevivientes de la poliomielitis es que como el número es escaso y además somos todos personas mayores y además nos vamos muriendo, es muy difícil lograr que sea investigada acabadamente esta especie de nuevo ataque de la poliomielitis. En la práctica, los que han estudiado este tema lo que entienden es que hay una combinación de la fatiga del cuerpo, la fatiga que viene con los años, etcétera, y un deterioro propio de la evolución de quien ha padecido una enfermedad discapacitante. Pero lo fundamental es que se prioriza otras finalidades de la salud. Por ejemplo, yo he sido director de administración del Malbrán. Uno en el Malbrán encontraba ciertas zonas que parecían la NASA, por ejemplo, donde se investigaba sobre hantavirus, sobre aquellas enfermedades que incluso pueden ser ocupadas como un arma. Y otras enfermedades que son propias de nuestra región, como el mal de Chagas, la verdad es que tenían una atención bastante superficial. Yo recuerdo el director del Malbrán, mientras yo trabajé allí, él decía, el día que el mal de Chagas entre a los Estados Unidos, vamos a encontrar rápidamente la vacuna. Entonces, en la práctica lo que hay es una combinación de lo económico, ¿sí? De la falta de rentabilidad, con este problema que planteaba Flor, digamos, ¿no? La falta de decisión política para encarar estas investigaciones que afectan a una cantidad muy pequeña de personas, pero son, como decía Flor, 7.000. Así que esto tiene un impacto muy importante. Y esto está de la mano con el lugar que tiene la discapacidad. Para nosotros, en materia de discapacidad, hay mucha chantada, mucho verso. Se habla y se habla de la discapacidad, pero cuando uno va a las cosas concretas, realmente los avances son muy lentos. Un ejemplo concreto, el año pasado, en la apertura de las sesiones del Congreso de la Nación, el presidente prometió el envío al Congreso de una nueva ley de discapacidad en reemplazo de la aprobada por la dictadura en 1981. A partir de allí se desarrolló un proceso muy interesante de discusión en la que participaron más de 11.000 personas de todo el país. Esto fue un proceso de discusión similar al que tuvo lugar cuando la ley de medios. Y sin embargo, estamos a esta altura del partido, estamos prácticamente en el mes de mayo, todos estamos esperando a ver que aparezca el bendito proyecto y el proyecto no aparece. Y todos sabemos que en un año electoral, como es el año presente, es muy difícil que se apruebe una estructura legal de la complejidad de una ley para la discapacidad. Y en el medio de esta situación que afecta a 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, estos son los datos del 2010, seguramente ahora los datos van a ser distintos. Entonces, si uno piensa que esto que afecta a 5 millones de personas tiene esta respuesta desde lo institucional, ¿qué pasa con aquella persona que padece una enfermedad poco frecuente?
¿no? Entonces, Totalmente. me parece que ese es el desafío que enfrentamos en general las personas con discapacidad, en particular las personas que están involucradas en este mundo de las enfermedades poco frecuentes, y es el desafío que tenemos que encarar nosotros como sociedad, que yo al principio de la charla lo comparaba con el desafío de las mujeres en la década del 40, donde había unas pocas locas que bregaban por los derechos de las mujeres, que planteaban el voto femenino, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, esa lucha para nosotros es un ejemplo del camino a seguir. Vos sabés que. Ay, perdón, no, iba a decir una cosa chiquitita. Sí, adelante, Flor, adelante. No, que me impresionó muchísimo que los chicos no conocieran lo que era la polio. Mirá qué loco, ¿no? Lo que son las generaciones. En algún momento la polio fue, pero no se imaginan la cantidad de polio que había. Es un virus que infecta la médula espinal. Podía ser por los alimentos, por el agua o directamente por el contacto entre personas. Y hubo muchísimo, hasta que salió la vacuna, ¿no? Interesante también porque cuando hablan los antivacunas, esa gente que dice que la ciencia es toda una porquería, qué sé yo, uno piensa en la cantidad Mirá de... la importancia. ¿Qué te parece? Mirá la importancia. Yo quiero decir que yo había dicho yo me iba a comprometer a leer los mensajes y no leí, porque estaba hablando el doctor Ábalos, un mensaje hermoso de nuestro querido Juan Carlos Flores, que puso: hola chavos, los quiero, una cosa así preciosa, lo estoy escuchando con mucha atención y ahora está acá en el estudio con nosotros. Sí, Flor, bueno, lo sumamos entonces. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Bienvenido. Los saludo a todos. Me dijo que me integrara. Los estaba viendo con mucha atención, pero me dijo: hay espacio, intégrate. Aquí andamos saludándolos con mucho gusto. Qué lindo estar con Así vos. Es. Qué lindo. Sí, es que, dos luchadores que tienen que conocer. Les había dicho a los chicos que tú estuvieras en mi lugar para no ocupar un espacio, porque ellos me dijeron que se les traba sí, no, es un tema de conexiones a veces en las transmisiones, que en las transmisiones anteriores hemos tenido problemas, pero bueno, hubo algunas modificaciones. Si se traban, me bajo de nuevo, no se preocupen. Sí, no hay problema. No hay problema. Pero sí, ya que estás, te quiero sumar, Juan Carlos, mediante lo que estabas escuchando. Bueno, no sé si querés aportar algo al respecto. Sí, bueno, como dice Flor, esa ruptura generacional que hay entre nuestra generación de los viejitos o no tan viejitos. Bueno, no incluyo a Flor, obviamente no incluyo a Flor, ella es mucho más joven que nosotros, pero bueno, nosotros en relación a ustedes, pues que sí vivimos los estragos de conocer a algunos amigos, familiares inclusive afectados por la polio. Yo tengo un tío que fue afectado por la polio, afortunadamente con muy pocas secuelas, por no decir que casi con ninguna, pero pues sí, la polio era un mal muy serio, inclusive una generación previa a la nuestra. Había mucha gente que perdía la vida por la polio o que perdía gran parte de su actividad normal, con problemas de discapacidad por la polio en las extremidades, muy frecuentemente en las piernas. Muy discapacitante y potencialmente mortal. Mortal, claro. Entonces sí es curioso ver que para ustedes, y qué bueno, es de alegrarse, que para ustedes sea algo básicamente inédito, algo que no conocen a fondo, que se tienen que remitir a los libros de historia para conocer algo sobre la polio. Y bueno, pues hay mucho trabajo que hacer, convencer a los antivacunas de que el camino es no permitir que los antiguos virus regresen con mucha mayor ferocidad y con mucho más complicaciones para nosotros. Y bueno, apoyar a los grupos como este maravilloso grupo de Bariloche, que está haciendo un trabajo excepcional a través de sus dirigentes, con enfermedades como Chagas, que también es muy poco conocida
pero que tiene también impactos serios, no solamente en la salud, sino en la economía de algunos países, por supuesto. Totalmente. Una pregunta. ¿Vos te acordás, Pedro, de cuando te enfermaste? No, para nada. Yo me enfermé cuando tenía 1 año y 3 meses, así que Ah, eras muy chiquito. sí. Y en ese momento recién se estaba experimentando con las primeras vacunas. La oleada grande de vacunación llegó unos 3 años después que yo me hubiera enfermado, digamos, ¿no? Sí. Pero a mí me parece muy importante recordar, en primer lugar, que fue una pandemia de la magnitud de la que vivimos a partir del 2020 a nivel mundial. Claro. La gente, y yo quisiera contar una anécdota personal que me parece muy importante. Yo nací en el año 1955 y a los pocos meses hubo el golpe militar que derrocó a Perón. Mi papá era juez en ese momento y fue dejado cesante al otro día de la revolución. Y mi mamá, que era ingeniera, una ingeniera de la década del 40 y del 50, era en la localidad de San Nicolás, era jefa de obras públicas. Sí, qué bárbaro tu mamá, porque en esa época ingeniera, jefa de obras públicas, no era lo más común, ni en San Nicolás. Exactamente. En ningún lado de Latinoamérica, creo. Sí, pero una alguien le vino a decir que le iban a hacer desaparecer un expediente para que mi hermano naciera en la cárcel. O sea que esto que estamos viviendo hoy, que llamamos lawfare, etcétera, etcétera, los argentinos lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. La síntesis es que trajo un escribano, dejó la constancia de que estaban todos los expedientes, pero de un día para otro prácticamente ambos miembros del matrimonio se quedaron sin trabajo. Y tuvimos que emigrar a Misiones, donde la polio era endémica. Entonces, muchos de mis compañeros de colegio que tuvieron polio estaban afectados en una pierna, en un brazo, porque habían tenido algún contacto con el virus que operó como una suerte de vacuna y que amortiguó el impacto de la enfermedad. En mi caso, nunca había tenido contacto con el virus. Cuando me enfermé, bueno, me afectó los 4 miembros, etcétera, ¿no? Claro. Pero este tema de la naturaleza me parece que también hay que ponerlo sobre la mesa cuando uno discute con los antivacunas, digamos, ¿no? Es decir, no todo es un negocio, todos sabemos que hay un negocio por supuesto, farmacéutico, etcétera, digamos, ¿no? Pero la realidad es que también hay que considerar la otra cara de la moneda. La realidad es que estos avances científicos, como decía Flor, han salvado vidas, y en ese sentido me parece que es una ruta donde yo desearía que haya una participación superior del Estado, de parte del Estado. Yo soy vicepresidente de la Confederación de Jubilados, digamos, ¿no? Y estoy convencido de que el PAMI, en lugar de comprar en los laboratorios a los que compran los medicamentos, los comprara en los laboratorios oficiales que hay en Santa Fe, en la provincia de San Luis, etcétera. No digo todo, pero en lugar de comprar el 40% del gasto en medicamentos, simplemente comprara el 20%, bueno, la posibilidad de investigar en materia de salud, en materia de prevención de enfermedades, etcétera, etcétera, y el gasto del PAMI sería
un destino del dinero mucho más razonable que el que se ocupa actualmente. Así que me parece que hay que tratar de conciliar lo científico, lo económico y la voluntad política para tomar estas decisiones. Totalmente. Doctor, ¿me puedo preguntar? Porque, bueno, como yo decía anteriormente, decía anteriormente que, bueno, no conocía la enfermedad, ¿no? Eh, ¿Cómo lleva usted hoy en día, el día a día, más allá de que le haya dejado una secuela o no, dado el desconocimiento que mencionaba anteriormente? Bueno, yo tengo afectados desde niño los 4 miembros. En algún momento, no hace mucho tiempo, tuve un accidente, una caída, quebrada de cadera, etcétera. Y un médico me dijo, usted se va a volver a quebrar, así que tiene que pensar en una silla de ruedas. Bueno, yo hoy tengo un scooter, tengo un guinche que lo sube al auto, y con eso sigo tratando de brindar lo que pueda brindar. A esta altura del partido, yo soy jubilado, yo soy abogado, brindo asesoramiento jurídico en materia de discapacidad, hacemos un esfuerzo realmente importante porque estamos sobrepasados por las necesidades de asesoramiento y de las necesidades de conocer los derechos, esto que decía Flor, digamos, ¿no? Es decir, uno primero no sabe qué es lo que tiene, después cuando se entera, no sabe cuáles son los derechos a los que puede acceder, y lo peor de todo es cuando se entera cuáles son los derechos y se va al mostrador y se lo niegan a esos derechos. Así que esa es la lucha que nosotros tenemos por delante, ¿no? Nosotros siempre decimos que muchas veces el trabajo es colectivo, ¿no? Para poder llegar a poder cumplir los derechos que nos corresponden mediante el programa. Casi siempre lo mencionamos esto, ¿no? Yo no sé si tenemos mensajes mediante los comentarios que tenemos. Yo recién Sí, estaba tenemos. mirando, no sé si ahora hay más, hay más mensajes. Yo Juan no lo Carlos o vi. Flor, quien los tenga. Por ahí se macanan, pero se me pasaron. Solamente vi todos los cariños que nos mandó Juan Carlos. Una cosa que le quiero aclarar a Pedro es que teóricamente la audiencia es latinoamericana, entonces por ahí no saben lo que es el PAMI. El PAMI es el programa para atención de los adultos mayores que tenemos en la Argentina. O sea, Claro. cuando Pedro es un experto en todo lo que tiene que ver con materia de derechos, o sea, nosotros tenemos varias siglas que son clave. El CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que nos permite acceder a un montón de derechos. El PAMI es una organización muy importante que depende del Estado y que es pagador, le paga medicamentos, tratamientos, cubre necesidades de los adultos mayores y de personas con pensiones por discapacidad. Y yo no sé cómo funciona en México el tema de las pensiones por discapacidad, pero acá si una persona tiene comprobado que no puede trabajar, el Estado le cubre bueno, lo que necesite para su vida, ¿no? Lo dije mal, Pedro, pero para tratar de traducirlo. Si lo tenemos a Juan Carlos, estaría bueno que nos aclare esta cuestión, cómo lo manejan. ¿Cómo lo manejan ahí en México? Y después vamos con otro. Antes les digo que no hay mensajes más que los que yo les había mandado. Ok. Esa fue mi misión. Ahorita fijarme si había mensajes. No hay mensajes más que los que yo les mandé. En México, la verdad, funcionamos de manera un poquito más precaria que en Argentina. Ahora con el gobierno de izquierda se ha estado tratando de nivelar. En México anteriormente no había pensiones por discapacidad, salvo los pensionados que desde su trabajo tenían algún problema discapacitante que los hubiera encontrado ya trabajando, y entonces sí, podían tener a través del ISSSTE, que es la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, o del Seguro Social, que es la Seguridad Social de los trabajadores en general, podrían tener una pensión que estaba basada más en el trabajo de ellos que en su propia condición de discapacitado, perdón, de persona con discapacidad, que es lo correcto, perdón. Entonces, no había el Estado no
no apoyaba, no consolidaba algún apoyo económico adicional para que estas personas pudiéramos, porque yo me incluyo, tener algún beneficio por el estado de discapacitante. Discapacidad, claro. No lo había. En este sexenio hubo digamos que un censo masivo de personas con discapacidad que están recibiendo por vez primera una pensión para personas con discapacidad por parte del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador. Esto realmente es algo que se empieza a implementar. Es una pensión muy chiquita, estamos hablando algo así de 2,900 pesos bimestrales, que son como 100 dólares, 150 dólares bimestrales para las personas con discapacidad, que simplemente tienen que registrarse y se entrega una tarjeta al Banco del Bienestar, que es un banco que también generó este gobierno, que opera para adultos mayores y personas con discapacidad y chicos con becas escolares, obviamente de colegios dependientes del gobierno. Es ahora que estas pensiones universales, que se les llama y que han existido muchos años en Europa, están impactando en México recientemente. Había esfuerzos locales en el gobierno de la Ciudad de México, justamente a partir de que López Obrador fue el jefe de gobierno, empezaron a generarse estos apoyos tanto para adultos mayores, pero solo de la Ciudad de México, madres solteras y personas con discapacidad, además de becas escolares, pero solo para la Ciudad de México. Esto ya lo vino a implementar el presidente, ahora en su calidad de presidente, a nivel nacional. Pero para serles honesto, de Argentina, de Uruguay, de Chile, México tiene que tomar mucho de ejemplo en materia de salud y en materia de seguridad social. Ustedes llevan la delantera y por mucho. Aquí el PIB para salud es algo así como el 5% del Producto Interno Bruto. En su país tienen la fortuna de que esté casi en el 9%, si no es que esté en el 9% del PIB. Tenemos mucho que aprender, no solamente a Argentina, sino a países más chiquitos como Costa Rica, que está haciendo un trabajo loable en todas estas materias. Y bueno, yo tengo otra saludo a Pedro y admiro el tesón de su labor, su calidad de asesor jurídico, asesor legal para las personas con discapacidad. Un fuerte abrazo, Pedro. Me conmueve tu participación directa de apoyo social y solidario a las personas que lo necesitan. Gente como tú se necesitan mucho. Gracias, un abrazo. El espacio, antes de darte la palabra, el espacio para el doctor siempre está abierto, porque también nos sirve no solamente a nosotros, sino para la gente que nos ve y nos escucha mediante las radios. El asesoramiento del doctor acá también es fundamental. Por eso digo, el espacio está abierto siempre que lo desee. Ahora sí, te escucho. Bueno, no, siguiendo con lo que decías vos, es cierto, es una persona que aporta muchísimo, así que seguramente va a tener también sus espacios acá en el programa. Vuelvo a Juan Carlos y ahora voy con una pregunta para el doctor. Yo he visto que en otros países, y esto me enteré hace poco, también hay certificados de discapacidad. No sé si son lo mismo que acá en Argentina, pero por lo menos en otros países sí sé que los hay. ¿En México está esta posibilidad de algún tipo de certificado, aunque no sea el mismo que acá, o no? No hay certificado. Y ojo, yo pertenecía al Consejo Nacional Consultivo de Personas con Discapacidad en el mal recordado sexenio de Vicente Fox, en el año 2000. Trabajamos intensamente con el INEGI, una institución de estadística e informática del gobierno federal. Es un organismo autónomo, no es dependiente del gobierno central, por cierto, donde trabajamos varias organizaciones para formar el certificado de persona con discapacidad. Todo el trabajo que fue descomunal lo tengo en mi disco duro guardado,
y en el sexenio del señor Fox fue un trabajo tirado a la basura. Y había sido un trabajo ejemplar y teníamos ya concluido un certificado para personas con discapacidad ejemplar. Lastimosamente, esto ocurre con mucha frecuencia en México y nunca han sido tiempos buenos para las personas con discapacidad en este país. Eso se los puedo asegurar. Ojalá que en algún futuro estas cosas empiecen a cambiar y empiecen a haber un poco más de no sé si llamar beneficios, o bueno, este tipo de cosas que decíamos nosotros, por ejemplo, los certificados, ahora que me contás que están las pensiones, todas estas cuestiones. Vamos a un anuncio y seguimos con el doctor con algunas preguntas. Aprendamos lenguaje inclusivo. Expresiones que usted no debe decir. No utilice la expresión personas normales. No diga paralítico, lisiado o minusválido. Se dice persona con discapacidad física. No diga retardado o lento. Se dice persona con discapacidad intelectual. Recuerde que las personas con discapacidad no son víctimas. No diga enano o deforme. Se dice persona de talla baja o persona con discapacidad congénita. No existen cieguito con limitación visual o invidente. Se dice ciego, persona ciega o persona con discapacidad visual. El lenguaje inclusivo es parte de la construcción para hacer una sociedad más digna, incluyente e igualitaria. Campaña INSI. Ok, ahora sí podemos continuar. Eso es algo que ponemos siempre en todos los programas para que se tome en cuenta, ¿no?, el lenguaje correcto para mencionar a una persona con discapacidad. ¿Hay mensajes, Juan Carlos, antes de seguir? No sé si lo tenemos a... Ninguno, me dices. Estoy aquí en los comentarios y no hay ninguno más de los que ya conocen. Pasamos a la pregunta entonces que tenía Soli para el doctor. Sí, le pregunto al doctor, ¿desde cuándo está trabajando usted con esto de la discapacidad? Bueno, en realidad yo desde la década del 90 lo que hacía era asesoramiento a algunas entidades no gubernamentales que se dedicaban a la temática. Seguramente Flor recordará a Humberto Sotile, un amigo al que los dos le teníamos mucho cariño. Bueno, yo hacía una especie de acompañamiento para la parte formal. Y en realidad, a partir del 2011, de este accidente que tuve, me acuerdo que conversando con una médica me dijo, ¿y por qué no se dedica a esa temática? En ese momento yo era un empleado del Estado, tenía un trabajo a nivel estatal, así que empecé esa lucha en esas condiciones, porque uno de última en la materia estaba criticando la respuesta que le daba a la problemática el gobierno que pagaba su salario, digamos, ¿no? Pero bueno, a partir del 2013 aproximadamente, cuando me recuperé de aquel accidente, comencé una militancia más activa. Y me jubilé en el 2018, así que ahí además pude recuperar la posibilidad de hacer juicios contra el Estado por los incumplimientos, y además la posibilidad económica de tener mi ingreso asegurado por la jubilación, así que el asesoramiento que brindamos desde la Confederación es gratuito, así que esa es la evolución en esta materia, ¿no? Claro. ¿Y desde cuándo usted se empezó a interesar por la discapacidad? Usted me decía nos decía que trabajaba con organizaciones que no eran del gobierno, digamos, asesoraba a organizaciones que trabajaban con esta temática de la discapacidad. Pero ¿cuándo se empezó a interesar por la discapacidad?
Bueno, en realidad la persona que tiene discapacidad es muy difícil que no se involucre en esta temática, digamos, ¿no? Para mí lo central para la persona con discapacidad es la posibilidad del trabajo, ¿sí? La posibilidad de ganarse el pan, de mantener a la familia, de mantenerse a sí mismo, es el verdadero certificado de inclusión. El primer salario es el certificado de inclusión de esa persona. Totalmente. Y Flor aplaude. Totalmente. Sí, Sí, totalmente. lamentablemente hay gente que nunca lo va a poder hacer. La realidad, hay muchos niños, etcétera. Pero el objetivo tiene que ser poder incluirse económicamente en la sociedad. Y en ese Totalmente. sentido, Totalmente. una de las luchas más importantes que estamos desarrollando en este momento se vincula con la compatibilidad de la pensión no contributiva y el trabajo. Porque Por lo que favor. ocurre es que si una persona tiene un trabajo formal, le bajan la pensión no contributiva. Y Eso vos acá sabés que lo hablaba con mi familia también la otra vez. Me lo decían Doctor, también. Doctor, usted menciona lo de la pensión no contributiva, ¿no? Yo le consulto, Sí. ahora, ¿esto a qué se debe? Igual, perdón, si quiere que termine la idea porque lo interrumpimos sin Sí, darme sí, sí, cuenta. porque vamos a permitirle que termine la idea y de paso que también nos responde esto que le consulto porque la verdad Sí, que, en que llama la realidad, atención. en realidad para mí se debe a la poca creatividad en general de la estructura política. Usted tiene Claro. que considerar que una persona que en este momento cobra un salario, el salario medio de la economía argentina, entre los aportes que hace a la jubilación, los aportes que hacen a la salud a través de la obra social y el aporte que hace a través del PAMI, Hola, hola. Se recibe cortó. pensión. Se le cortó. Ahí está. Ahí lo tenemos de vuelta al A ver si lo doctor. recuperamos. Ahora, Se le había cortado. sí. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que si lo vemos desde un frío análisis económico, la posibilidad de que la persona trabaje implicaría un ingreso con los aportes patronales, los aportes jubilatorios, el aporte a la seguridad social, un ingreso prácticamente equivalente al de la pensión que recibe La del pensión. Estado, ¿no? Así que me parece que es simplemente falta de imaginación y de reflexionar acabadamente sobre el tema. Esto obviamente requeriría una modificación legislativa, pero bueno, ese es el desafío, alcanzar las modificaciones que fueran necesarias para incluir a todas las personas con discapacidad. En la Argentina, en esta situación, hay 1.200.000 personas que tienen el trabajo prohibido, porque si empiezan a cobrar en blanco, se le baja la pensión y Claro. siempre el trabajo es precario. Así que ese es el desafío en materia de pensión no contributiva. Y otro tanto ocurre con los planes sociales. Yo no sé cómo es en otros países, pero acá las personas que no tienen trabajo reciben una ayuda estatal que ha recibido distintos nombres desde la crisis que nos trajo el liberalismo en la década del 90, digamos, ¿no? Pero esas personas también tienen el trabajo prohibido. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que habilitar la posibilidad de que la persona que consiga el trabajo no tenga que andar con
la zozobra de pensar que dentro de un mes, 2 o 3 lo va a perder. Y esto le pasa a las personas con discapacidad y también les pasa a las personas que cobran estos planes sociales, que creo que en otros países no es tan difundido. Totalmente. Mira, yo me pongo a pensar qué importante, ¿no? Que por ahí uno analice todo este tipo de cuestiones. Porque la verdad que también me llama la atención el hecho de que por ahí no puedas vos trabajar en blanco. Si nos ponemos a analizar cuánto gana una persona con discapacidad hoy en día, ¿qué conviene más? ¿O la pensión o trabajar en blanco? ¿No? En Argentina, te da a pensar. En la Argentina, trabajar en blanco es un derecho, ¿sí?, de las personas con discapacidad. El Estado tiene la obligación de emplear un 4% de personas con discapacidad, y esto desde el año 2010 se mide y se publica. Entonces, nosotros sabemos que el Estado en el 2010, cuando empezó a medirse, había incorporado el 0,3 de personas con discapacidad en su planta de personal. En el 2015, cuando se fue Cristina de Kirchner, la proporción era de alrededor del 0,98%, no llegaba al 1%, ¿no? Y bueno, el desafío es que el Estado cumpla la ley, ¿no? Eso en Claro. materia de empleo público. Y lo más absurdo para nosotros es el cumplimiento de una ley que autoriza a adjudicar espacios para pequeños comercios en las entidades públicas. Por ejemplo, en un ministerio existe la obligación de que se adjudique un espacio para tener un empleo público. Bueno, en este momento hay 900 personas anotadas desde hace 25 años, la mayoría, ¿sí? De esas personas, solamente en estos 25 años se adjudicaron menos de 100 espacios. Y entre la capital federal y el Gran Buenos Aires, algo equivalente a lo que sería el Gran México allá en el país de nuestros hermanos mexicanos, en este momento habría alrededor de espacios para alrededor de 2.000 personas que podrían trabajar en estaciones de subterráneo, estaciones de ferrocarriles, ministerios, universidades, etcétera, Claro. sin prácticamente ningún costo para el Estado, porque ahí uno podría vender fotocopias, golosinas, café, etcétera, y podría tener un trabajo en blanco, pagar sus impuestos, etcétera. Entonces, hay situaciones que uno dice a esta altura del siglo XXI, ¿qué les pasa? ¿Qué falta de imaginación? ¿No? Porque es sacarse un problema de encima. Claro. Ahí mi compañero Ulises tenía una pregunta para hacerle, doctor. Sí, esta no puede activar el micrófono. Para ir cerrando, doctor, porque ya se nos está terminando el tiempo. Si alguien necesita sus servicios, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, yo atiendo los días jueves y sábados en Defensa 1442 de 17 a 19 acá en la capital federal. En un ratito voy a repetir la dirección. Pero para la persona que vive fuera del ámbito de la capital federal acá en la Argentina, la manera es comunicarse por WhatsApp. El WhatsApp es el 11 37 62 0347. Entonces, ¿Lo puedes repetir? Repetimos. El lugar es Defensa 1442 en la capital federal, los días jueves y sábados de 17 a 19. Y el WhatsApp es el 11
11-37-62-0347. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Ahí seguramente la producción va a dejar los datos. Sí, Mari. ¿Solamente pueden resolver el servicio gente de Argentina? ¿O...? No, por supuesto. De otros países no hay ningún problema, pero lo más probable es que yo aprenda del que me pregunta que yo pueda evacuar responsable de una duda. Así. Claro. Pero de otros países también sería por WhatsApp, ¿o cómo sería esa parte? Sí, sería por WhatsApp. El país tiene el prefijo más 54, ¿no? Entonces, Sí. pueden comunicar. Lamentablemente, mis conocimientos sobre las legislaciones de otros países no son demasiados, ¿no? Y aparte porque tengamos... Repita porque se perdió la última parte. A mi querida, ahí está ya el teléfono, se los digo, chicos, porque para que estén enterados, doctor Ábalos, Pedro Irineo Ábalos, más 54 11 67 62 0407, allá en Bariloche, es más bien Bariloche, ¿verdad, Pedro? No, en Buenos Aires, en Capital. Buenos Aires, esto está correcto, dice Buenos Aires. Sí. Les comento, ya está puesto el dato. Y nada más para un apunte para mi queridísima María, que me da mucho gusto saludarte otra vez. Las legislaciones de cada país son diferentes, María. Las leyes son distintas. Eso iba a decir. Favor, Hay que tener en cuenta... Sí, por favor. No, termina la idea y ahora yo sigo. Justamente, pues, le agradecemos mucho a Pedro la buena voluntad de poder consolidar algún apoyo a nivel latinoamericano. El problema en nuestros países es que cada uno tiene leyes diferentes. No es lo mismo una ley argentina que una ley chilena, que una ley boliviana, que una ley mexicana. Entonces ahí es donde un abogado que se circunscribe a un territorio nacional, salvo que sea de derecho internacional público, difícilmente va a poder conocer los alcances de leyes muy específicas de otros países. Ese es el problema. Esa es la Claro. Quiero hacer una aclaración. Sí. Un error en el teléfono. Es 11 37 62 0347. No alcanzo a ver bien, pero me parece que no está bien el Buenísimo que lo haya reiterado. 37 67. A ver, es 11 60. A ver, otra vez, Pedro, por favor. 11 37. 11 37 62 62 0347. Ok, sí, ahí está. Ahí queda en pantalla. Bueno, para terminar, sí, nos iba a decir justo lo mismo que Juan Carlos, de que las leyes en los países son diferentes. Para terminar vamos a cerrar con Flor. También lo mismo, Flor, seguramente vamos a hacer algún otro programa más profundamente sobre Alapa y sobre el trabajo de ustedes, pero también cómo se puede contactar a la gente y también lo que decía, lo que preguntaba María hoy. Ustedes están haciendo, creo que era todos los viernes, si no me equivoco, bueno, ahora no sé cómo estarán, están haciendo un programa de radio en Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos haciendo un programa que se llama Asamblea Latinoamericana de Salud. Hoy nos dedicamos absolutamente al tema de los pacientes sin diagnóstico y su día. Queremos tener una actitud cada vez más participativa y más entrevistas a gente valiente y valiosa, como es Pedro, así que ya lo voy a comprometer para alguno de estos días. Y la verdad, y sin duda al querido Juan Carlos, porque es una asamblea latinoamericana de salud. Una pregunta. Muy buen programa. ¿Cuántos programas hicieron hasta el momento? Hoy fue el sexto. Yo contaba 6 programas. 6 programas. 6, van 6. Recién vienen arrancando y la verdad que he tenido la posibilidad de escucharlos. Sí. Y muy buen programa, la verdad, felicitaciones. Hay que decirlo al aire, hay que reconocer que... Por eso...
Por eso Sí, yo hoy lo decía cuando María lo preguntó, y antes también cuando vos hablaste de la ciencia y la medicina, mencionaba el programa porque realmente los que lo pueden escuchar, el canal donde se sube el programa se llama Radio Caput, me parece, porque es la radio Radio justamente Caput, donde sí. se transmite. No está el programa en el canal de Alapa, por lo menos yo no lo vi, pero está en ese canal, No. así que lo pueden ir a escuchar, y es muy buen programa, así que los que tengan la posibilidad de escucharlo realmente dan una información muy valiosa, así que Totalmente. aprovechen ese programa también. Muchas gracias. La verdad es que sí, yo soy muy inexperta, pero me encanta, lo disfruto mucho y tengo muchas ganas de... La verdad que me hace feliz ver que ustedes están probando armas en esto de la comunicación, que son pichones, pero están estudiando y están formándose y están intentándolo con tutti. Y creo que va a ser genial tener una generación de comunicadores que no han frenado a pesar de la discapacidad, porque muchas veces se siente como un a pesar de. No. La vida es una Acá hay es una única oportunidad Totalmente. y hay que hacer todo lo que haya que hacer. El que Totalmente, no más combate, allá de que uno, salame. más allá de que uno tenga una discapacidad, sea cual sea, para ahí uno dice, bueno, tengo cierta limitación, no. Muchas veces los límites se los pone uno. Se los pone uno y no está ¿Vos bueno sabés que no está bueno ponerse por ahí esa limitación. Muchas veces está bueno romper barreras, esa pequeña barrera que uno se pone y buscar esa manera de poder sobrellevar algo que a uno le gusta, ¿no? Está muy bueno que por ahí se trabaje de manera conjunta. Vos desde tu lugar, nosotros desde acá, y muchas veces esa unión, yo siempre digo, hace la fuerza, ¿no? Y estar buscando romper ese tipo de barreras, sea cual sea, pero poder trabajar de manera colectiva y dar a conocer muchas veces cosas que por ahí muchas veces no se ve, pero también estos espacios está bueno para poder reflejarlo. Sí, absolutamente. Sí. Yo decía, vos fíjate que, como dice Ezequiel, las barreras, los límites muchas veces se lo pone uno y también la sociedad misma. Hay un programa, bueno, que de hecho la entrevistamos a Karina Baimonte, que hace su programa Somos lo que hacemos en Rosario. Y el ella saludo usa grande, mucho la también. frase, saludos para ella ahora que está en España. Y ella Sí, ¿puedo? siempre dice la misma frase, y ahora te dejo, Mari, y rápido porque tenemos que cerrar, que ella siempre dice la misma frase, la discapacidad muchas veces la pone la sociedad, digamos. ¿Por qué? Porque si no hubieran estas barreras, ya directamente la palabra discapacidad para mí no existiría. Y seríamos personas, no quiero decir la palabra comunes, con, en mi caso, la ceguera. Nada más que eso. Te escucho, Mari. ¿Dónde se puede ver ese programa o dónde se puede buscar? El programa ¿Querés reiterarlo? nuestro Sí. es Radio Caput. No, decía el programa de Somos lo que hacemos. Ah, ok. Sí, perdón. Ahora, bueno, eso. Menos mal, María. Somos lo que hacemos tenía su canal de YouTube. Y digo tenía porque no sabemos qué pasó con el canal. O sea que si lo buscan no lo van a encontrar. Menos mal que lo dice María acá al aire. grande, Iba a Mari. decir que después íbamos a revisar eso. Pero claro, menos mal que lo dice al aire, porque el canal no está. Se puede ver por TV Sí, Mundo o sea, Digital, me parece que es el yo- canal de YouTube. Yo lo estaba por Lo pueden encontrar pasar ahí. un grupo, lo estaba por pasar un grupo, de hecho lo paso un grupo, y me ponen, el link no funciona. Y yo como... ¿Qué pasó? No, claro. todavía estaba el link. Entro, no me descargaba YouTube, no está el canal. Bueno, No está el canal. algo está pasando acá porque desapareció de repente. Ya vamos a ver qué pasa con el canal, con Karina, ver qué información nos puede dar. Nosotros nos tenemos que ir, tenemos que cerrar el programa, se pasó volando, tanto para Flor como para el doctor Ábalos. Seguramente vamos a seguir hablando con ustedes, porque hay mucha información. Gracias por Muchas estar. gracias, chicos. Ya vamos a ver qué podemos preparar para más adelante. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias Ya se van a a la hacer los dirección. programas que faltaron. Gracias a Juan Carlos, gracias a Raúl. Les contamos Sí, algo que sí, no Uri. lo dije. Sí, ya te dejo ese. Les contamos algo que no lo dije al principio. Este programa lo hicimos en vivo. La mayoría de los programas van a ser grabados por un tema de, bueno,
sobre todo horarios y algunas otras cuestiones, pero siempre va a haber algún programita que vayamos a hacer en vivo para que tampoco perdamos la interacción con ustedes, pero les decimos que la mayoría de los programas que se hagan desde ahora van a ser grabados. Te escucho si querés repetir lo de Bariloche y repetir, perdón, tengo que repetir las redes. Incluso es mejor en Facebook y YouTube y en Metanoia de Radio TV también. Sí, Mari. ¿Cómo Te se escuchamos. pueden contactar con Alapa? ¿Cómo se pueden contactar con Alapa? Eso, ¿cómo se puede contactar la gente con Alapa? Perdón. Muy fácil. Menos mal. Más 54 9 11 22 66 3101. Más 54 9 11 22 66 3101. Es mi WhatsApp. Perfecto, Flor. Excelente. Muchísimas gracias, Flor. Repetimos, incluyendo TV Mejor en Facebook y YouTube, Metanoia Radio TV también en Facebook y YouTube. Ese tu WhatsApp y el proyecto que están haciendo ustedes en Bariloche, ¿no? Sí, volvemos a reiterarlo. Más 54 929 44 65 57 00 para comunicarse con Incluyendo TV Mejor. Y esta misma vía de comunicaciones está disponible también para este pedido que está haciendo la institución Crearte Bariloche, un centro cultural para personas con discapacidad, que está solicitando, por favor, si pueden colaborar exclusivamente con la gente de Bariloche, nos referimos, ¿no? Están solicitando, ¿vieron los tubitos de papel higiénico? O los de los rollos de cocina, esto es para poder desarrollar juegos pensados para personas con discapacidad motriz, más allá de que también se viene trabajando con juegos para poder abordar juegos accesibles para personas con cualquier tipo de patología, sí, también con alguna textura para juegos para personas con discapacidad visual y demás. Se está trabajando de manera conjunta no solamente con esta institución, sino también con la Universidad del Comahue en paralelo, y agradecemos también a la Universidad del Comahue que también nos acompaña en algunos proyectos. Un saludo grande para ellos, que tenemos amigos también por ahí. Reiteramos, las pueden acercar a la institución, las donaciones Cuaclia 540, acá en Bariloche, o se contactan al mismo número de teléfono que daba recién, lo vuelvo a repetir, 2944 65 57 00 para contactarse con nosotros, con el programa y también con este proyecto. Les comento, chicos, nada más, se corrigió ya el dato de Pedro, y el dato que estás dando, mi querido Ezequiel, está pasando constantemente en el cintillo bajo de la excelente pantalla. Gracias a él, bueno. Perfecto, buenísimo. Bueno, recordemos que este programa se está transmitiendo por Metanoia Radio TV. También esto se va a resubir al canal de Incluyendo TV Mejor. También estamos en Bariloche, en radio, en FM del barrio 98.1 y en Activa, en Neuquén 91.1. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, un beso gigante. Adiós.